Bueno, un saludo cordial para todos y todas. Una vez más estamos transmitiendo para cada uno de ustedes conforme a las bondades de Dios. Este es el último domingo de mes, ya se terminó marzo. Damos gracias a Dios, por eso queremos darle la bienvenida a usted que nos está viendo, que allí en sus casas disfrutemos todos la palabra del Señor. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, sugiriendo siempre su presencia en medio de nosotros y que sus misericordias también sean derramadas en cada uno de sus hogares. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bondades. Venimos delante de ti hoy una vez más. Oramos suplicando tus bendiciones en cada uno de nosotros. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, por permitirnos hoy una vez más tener un día nuevo. Como dice tu palabra, este es el día que tú hiciste para la gloria de tu santo nombre y en él nos gozaremos. Te damos gracias porque nos permites nuevamente estar delante de ti. Solo te rogamos que tu Santo Espíritu ministre en cada hogar, en cada vida, en cada uno de aquellos que hoy nos escuchan. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bienvenidos, como reitero una vez más, y nuestro tema de hoy, proceso de metamorfosis espiritual. Proceso de metamorfosis espiritual. En la vida todos queremos cambiar, tenemos deseos, algunos deseos de ser buenas personas, otros desean cambiar la casa donde viven, quizás su carro, quizás cambiar su trabajo o su negocio. Otros a veces sencillamente desean mantener esos hábitos dañinos como el consumo del alcohol y otros elementos negativos, sencillamente para dañar en exceso la salud. En cambio, hay personas que piensan también en mejorar su cuerpo para lucir mejor. Algunos tienen aspiraciones y es natural que todos las tengamos. De hecho, nadie estaría siempre pensando tener una vida negativa para que le vaya bien. Por el contrario, a veces siempre se van a buscar los mejores deseos para dar a la vida lo mejor. Pero cuando se trata de seguir a nuestro Señor Jesucristo, el cambio no es opcional. Se trata de un proceso continuo de aprendizaje. Se trata de un proceso de metamorfosis espiritual. Y precisamente hoy la palabra del Señor nos quiere hablar respecto a estos textos que se encuentran en 2 Corintios 3, versículos 18 y 4:1 dice la palabra: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el 4:1 dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hoy en día el concepto de la vida espiritual y lo que podemos llamar un ministerio ha cambiado mucho. Hay creencias que solo es practicado el hecho de ser ordenado en una iglesia o ser un predicador, donde tienen que ser ordenados y misioneros también nombrados como ministros, donde se gradúan en seminarios, donde su tarea es oficiar matrimonios, ir a diferentes funerales, ir a la iglesia, edificar un lugar, dirigir reuniones de adoración, de enseñanza bíblica, doctrinal. Y Dios no es que nos esté juzgando malo sobre ello, ya que, repito, hoy en día el ministerio en cada uno es muy particular y cada uno lo desarrolla también conforme Dios conoce nuestro corazón. Sin embargo, la eficacia de un ministerio, según la palabra del Señor,
que tienen que ver con obras y tienen que ver con deseos, pero a los ojos de Dios realmente todos estamos para alcanzar propósitos. Sin embargo, existen hoy en día también ministerios lindos, especiales, donde hombres y mujeres con mucho talento han construido grandes iglesias y han levantado instituciones y escuelas y han alcanzado realmente multitudes con el Evangelio, y gracias a Dios por ellos, donde, repito, se han levantado. Y sin embargo, la palabra del Señor también nos llama a ministrar a las heridas y las necesidades de la humanidad, pero el problema es que la mayoría de los creyentes ven el ministerio como algo que hacemos o como un trabajo que debemos emprender, y no como algo que somos o debemos ser. El apóstol Pablo habla del ministerio donde él fue llamado, y no se requiere de talentos o dones en particular, más bien dice la palabra que debe ser tomado por todo aquel que ha nacido de nuevo, tanto ministros reconocidos como laicos. De hecho, este ministerio es el primer llamado de cada creyente. Todos los demás son esfuerzos que fluyen, y sin embargo ningún ministerio puede ser agradable a Dios a menos que nazca de su llamamiento. Dice 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, somos transformados. La palabra mirando a cara descubierta es un significado donde se dice es mirar fijamente, de no moverse de esa posición delante de la presencia del Señor. Algunos dicen que como mirando en un espejo, piensan que es un espejo que está hablando de algo que nos está reflejando, pero no es así. El hecho es que el Señor Jesús nos está hablando acerca de que si le miramos, Él nos está también a nosotros mirando a cara descubierta, dice la palabra, y seremos transformados. Es decir, Él nos mira, nosotros lo miramos. No es que nos miremos a un espejo y que Él nos refleja una luz, no. Es cuando la Biblia dice que Él es la misma imagen del Espíritu Santo. Y ahí es donde comienza esa palabra que dice transformado, es decir, esa metamorfosis, la cual significa un cambio en la forma que el Nuevo Testamento lo dice. En el Nuevo Testamento hay 3 ocasiones diferentes de esta palabra metamorfosis o transfiguración. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando dice la palabra del Señor que el Señor se transfiguró ante sus discípulos, y también hay otra transformación que dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una transformación donde se habla hacia el carácter e imitación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es otra metamorfosis? Se dice que el gusano, muchos han hecho experimentos y alguien descubrió que el gusano de seda le descubrió el secreto de la metamorfosis. Dice que tomó el gusano y lo partió, y comenzaron a descubrir partes del cuerpo de él, y encontraron cómo era que se daba este tipo de metamorfosis. Se dice que los centros reproductores de hormonas estaban en el cerebro del gusano, y junto con el tórax había esa conexión y esa parte de, sobre todo la palabra es conexión, que hacía el gusano, y que se comprobó que la hormona del cerebro era la que producía esa acción hacia el centro del tórax del gusano. ¿Y a dónde quiero llegar? En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice la palabra del Señor así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y edad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. De gusano a mariposa, esa es una metamorfosis. El rey David dijo: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Igual que nosotros somos dependientes, nosotros somos locos, nosotros necesitamos y siempre estamos en algunas cosas decididos, como en otras cosas estamos indecisos. Muchas veces cuando ocurren estas cosas de lo que hoy nos han estado hablando y que estamos en casa, algunos están de pronto asustados porque las noticias y cosas como estas, pero nuestro Señor tomó nuestra semejanza. Recuerde esto, el Señor tomó nuestra semejanza y nos transformó de manera soberana por su voluntad a través de un proceso. No fue por arte de magia. Hay algunos que piensan que fuimos cambiados de un momento a otro y ojalá hubiera sido así, pero no es así. ¿Se acuerdan que hay una palabra del Señor que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Aprendan, no dice reciban, no, dice es aprendan. Y en este caso, cuando el Señor tomó nuestra semejanza y nosotros le creímos a Él, entonces el Señor comenzó a transformar nuestra vida. No es como hoy en día que andan por ahí repartiendo bendiciones de absoluciones. Se les conoce como intermediadores. Creo que usted sabe lo que estoy hablando. Pero el mismo Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Sabe de dónde viene esa bendición divina para el cuerpo del Señor? ¿Sabe de dónde viene esa hormona divina que se pagó en la cruz con su sangre y hoy fluye constantemente, y su divino Espíritu Santo está y sigue y estará reaccionando en la obra de conexión con quienes? Con nosotros los que creemos, y sobre todo aquí en el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque necesitamos restauración, necesitamos transformación, necesitamos que aquí comience la metamorfosis espiritual. Recuerde, es una transformación total. ¿En dónde comienza? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que el primer Adán estaba muerto en cuanto a lo que se refiere a la comunión con Dios, y ahora nuestra redención es la que se refiere a esa comunión que tenemos con Dios, y nuestra redención ya se dio y ahora comenzó ese proceso. ¿En dónde? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ustedes dirán: ¿esto está en la Biblia? Sí, claro que sí está en la Biblia. Si usted lo busca, por favor, en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos debemos saber que la corrupción de nuestro cuerpo continúa, y algunos de pronto dicen: no, yo ya no voy a cambiar, yo ya voy a morir así, yo creo que nunca voy a entender los propósitos de Dios. Pero cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, la imagen de nuestro Creador comenzará a gestarse en nuestra vida, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra que Él nos habla. Por eso entendamos una cosa: nuestro Señor Jesucristo es el remedio para el pecado. Hoy en día, ustedes saben, buscan las vacunas, buscan las soluciones, y ojalá aparezcan, y más faltaba. Pero el Señor formuló ese remedio para el pecado. ¿Y sabe cuál es la bendición? Que en nuestro cuerpo mortal la redención fue aplicada
cuando nosotros lo recibimos en el corazón y la obra del Espíritu Santo ha comenzado en nosotros. Y por eso la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, en nosotros ya está la obra de la presencia de Dios. De ahí que cuando a veces sentimos algunas cosas como el dolor de situaciones adversas, como situaciones de verdad difíciles a veces de comprender, decimos muchas veces: ¿qué pasa, Dios mío? Ayúdanos, ten misericordia. Pues permítame decirle algo, de ahí es cuando sentimos esos gemidos, porque estamos vestidos de la casa de Dios en nosotros, y gracias a Dios no son gemidos de esclavitud, no son gemidos de impotencias, ni mucho menos de temor a las circunstancias, sino más bien son gemidos para seguir siendo liberados de esta limitación que está en nuestro cuerpo, porque siempre Dios está apuntando que un día Dios tiene algo mucho mejor de lo que hoy en el mundo tenemos. Por eso 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recuerde que cuando Jesús estaba con sus discípulos, se transformó. Quisiera que leyéramos ese texto, que es bien especial para que usted lo pueda considerar también hoy. Y dice la palabra en Mateo 17, versículo 1 al 2, que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y dice la palabra: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjese que aquí la palabra metamorfosis es cuando el Hijo de Dios se aparece en gloria ante los discípulos. Ellos tuvieron una visión impresionante. Recuerden que allí también estaban Moisés y Elías. Y para mí, y la Santa Palabra nos enseña hoy, que fue un regalo anticipado que el Señor le mostró a sus discípulos, ya que, repito, si ustedes lo vuelven a leer, dice que se hicieron blancos como la luz. Era algo realmente impresionante. Y es que esa luz que resplandece, repito, son los ingredientes del reino de la gloria de Dios, que un día también será revelada a nuestro corazón. Y por eso la palabra del Señor dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino metamorfosis, o mejor, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que cuando el Señor nuevamente nos llama a abrir esas conexiones que son nuestro corazón y son nuestra mente. ¿Por qué? Porque es donde el Señor anhela que estemos con Él y que gocemos de las bendiciones, sabiendo que si fuimos lavados por su sangre, también anhelamos y anhelemos que somos habitaciones de Él, y que Él espera una habitación apropiada para que su Santo Espíritu esté con nosotros, porque Él dice que seamos realmente templos apropiados para que su gloria esté con nosotros. Por eso 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es nuestro servicio razonable, que podamos revisar en nosotros y ver qué tenemos de deficiencias, qué necesitamos transformar, qué necesitamos renovar. Recuerde que una cosa son nuestros deseos y nuestros pensamientos, y aunque no es por nuestros propios medios que vamos a adquirir la santidad,
pero Dios es nuestro mediador. Su gracia y su poder es la que va dando esa provisión siempre y cuando estemos dispuestos a someternos a los procesos de Dios. Recuerde que Dios procede con cada uno de manera individual y específica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no criticar cosas o muchas veces situaciones, aún tampoco criticar sobre diferentes ministerios o la vida espiritual de alguien. Somos todos y todas limitados, pero si estamos dispuestos a ver esa transformación dentro de nosotros, sepamos algo. El diseño de Dios, que es como un capullo, ese capullo el Señor lo diseñó y no podemos cortarlo, no podemos adelantarlo, mucho menos. Recuerde que el gusano no vuela, es la mariposa. Y si la mariposa vuela es porque hubo un proceso anterior. De ahí la importancia que nosotros aprendamos que si Dios tiene un propósito con nosotros, nosotros no podemos adelantarnos a esos propósitos y mucho menos ayudarle a Él. El Señor sabe sus tiempos, sabe en qué proceso de metamorfosis estamos siendo adelantados. ¿Sabía usted, por ejemplo, que según en lugares donde se crían las mariposas, antes de ser mariposas, los capullos y también los gusanitos, ¿sabía usted que en ese proceso de metamorfosis existe, el lugar tiene que ser apropiado? El lugar, según los científicos, es un calor moderado, donde se dan generalmente en la primavera. Recuerde algo, Dios tiene su reloj y su horario en todas las estaciones de la vida y de la historia para aquellos que le buscamos. Por eso cuando llegamos a determinadas estaciones o ciclos, no debemos olvidar que lo que nos está pasando a nivel mundial es algo realmente nuevo, es algo que realmente nos va a enseñar a nuestra mente y a nuestro corazón que la bendición de Dios siempre se dará, pero fíjense lo que ha pasado en este tiempo. Las personas como que finalmente se permiten ser sacudidas espiritualmente y comienzan a ver que lo que la Biblia está diciendo y la palabra de lo que está hablando no es algo fortuito, es algo que ha sido avisado por siglos. Y nuestro Señor también nos lo habló y debemos saber eso, que Dios ha dispuesto sus promesas, sus bendiciones y que Dios dispone todo para bien en cada generación. Nosotros estamos viviendo una generación donde en este tiempo estamos viendo también la bondad de Dios, su justicia resplandeciendo para todos nosotros. Recuerde que los gusanos se están transformando. En nuestra generación hemos sido testigos de cambios drásticos. Han habido señales en el cielo, han habido terremotos, también hemos sido testigos de pestes. Sin embargo, como hijos de luz, debemos creer que Dios tiene el poder y la sabiduría para sacarnos de los ámbitos de la esclavitud carnal y llevarnos a esos ámbitos de la liberación espiritual. ¿Y cómo se hace? Permítame leerle una palabra de Isaías, en el capítulo 41, los versículos 14 y 15, dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Sabe? Leyendo esta palabra me emociono por dentro de mi corazón, porque nosotros solo siendo gusanos, es decir, nosotros no nos merecemos nada. Si hoy tenemos algo y somos algo es por la misericordia de Dios. Pero ¿sabe? Cuando nosotros en ese proceso de gusanos, Dios dice en su palabra a través del profeta Isaías
que nos convertirá en trillos, es decir, gusanos con dientes. Quiero que se imagine eso. Y eso no depende de nosotros, va a llegar, ¿sabe cuándo? Cuando proclamamos su palabra. ¿Sabe cuándo? Cuando Él nos permite ir a otras naciones y compartir su palabra. Y de esa transformación que Dios da a través de su Espíritu Santo, hemos sido testigos, yo he sido testigo de compartir la palabra del Señor a personas que, ¿quién se lo iba a imaginar? De cómo Dios de esa oscuridad los sacaba y los sacó, y hoy son un testimonio especial de transformación por medio del Espíritu Santo. Pensemos, Dios se va a valer de los gusanos, y esos gusanos van a trillar montes, van a convertir esos montes en victorias del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el mal debe de retroceder ante aquellos que buscamos la presencia del Señor. Quizás usted sienta que no está cambiando. Quizás usted diga, bueno, yo he sido creyente de años, pero yo me siento lo mismo. Pues permítame decirle, lo que pasa es que Dios, en su metamorfosis, Él se toma su tiempo. Algo está pasando. Usted tiene que pensar, algo está pasando, algo Dios está pasando conmigo, algo Dios está haciendo conmigo. Algo está haciendo Él nos está transformando. Y por eso el mismo apóstol Pablo, en uno de sus textos de 2 Corintios 3:17, dice, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire, dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo primero que vemos cuando estamos contemplando al Señor, y aquí es donde le digo, es importante tomar tiempo con la palabra del Señor, en oración, en reflexión. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos ver la mano de Dios. Pero si nosotros nos alejamos de los principios, o cerramos la Biblia y de pronto no, otro día después, resulta que no va a pasar nada, o los procesos sencillamente, debido a las etapas donde Dios quiere llevarnos, nosotros estamos retrocediendo, y aunque Él cumple con sus pactos, y siempre Él pone sus ojos en nosotros, y su presencia está en nosotros, pero Él espera que también nosotros confiemos en el autor y consumador de la fe. A través de su Santo Espíritu, Él nos va cambiando continuamente a la semejanza de Él, pero nosotros tenemos que estar percibiendo lo que Él nos está ministrando a diario. No es de vez en cuando, no es el domingo solamente, sino son todos los días. Algunos, por ejemplo, dicen, yo soy lleno del Espíritu Santo, o yo siento la presencia de Dios. Qué bueno. Pero ¿sabe? La mejor prueba de sentir la presencia de Dios en nuestra vida es mirar que en nosotros ha comenzado un proceso y Dios está cambiando nuestra forma de ser. El apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas, él decía que la mejor medida espiritual es cumpliendo con nuestro deber. ¿Sí? Y por eso él decía en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero fíjese, la conexión viene aquí al corazón. No podemos saber, usted no se puede preguntar cómo los huesos de un bebé están haciéndose en el vientre de la mamá. Esa es una de las preguntas que siempre tengo yo. No podemos saber cómo el Espíritu nos va cambiando aquí. Podemos estar pasando dolor, sufrimiento, pero Él está obrando. Si yo permito que la fe en Él, mi confianza en Él, descanso en Él, la Biblia dice, Él es poderoso para estar en medio de cada uno de nosotros en las diferentes pruebas que en la vida tenemos. ¿Sabe? Hay una cosa que el apóstol Pablo nos trata a través de sus cartas de mostrar. ¿Sabía usted que el ministerio al cual el apóstol fue llamado, se hablaba de el ministerio de sufrimiento? Aquí en la tierra nosotros sabemos que cuando se habla de un ministerio
lo primero que estamos pensando es, ah, sí, yo recibí un diploma. Ah, sí, yo fui ordenado como obispo. Ah, sí, yo fui comisionado por una denominación. Está bien, pero Pablo revela la única fuente de cualquier llamado al ministerio verdadero. Él mismo lo dijo, en 1 Timoteo 1:12 dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Específicamente un ministerio ¿de qué? De sufrimiento. En Hechos 9:16 también dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el apóstol sigue añadiendo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El apóstol está hablando del ministerio del sufrimiento y él aclara que es un ministerio que todos tenemos. Amados, ubiquémonos. A veces nosotros sufrimos. Yo también he sufrido. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no le ha costado y ha tenido dolor en muchos aspectos? Quizás muchas veces usted tiene miedo, hay un pánico, quizás a veces hay situaciones difíciles en el hogar y uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Pues permítame decirle algo, el apóstol Pablo declara que Jesús nos prometió darnos fortaleza. Pregunta, ¿para qué? ¿Por qué el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque necesitamos ser habilitados para permanecer fieles al ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de fe. ¿Cuál es el ministerio de fe? No desmayar, no darnos por vencidos, no decir, es que el Señor me trajo aquí y me dejó solo. No, no le echemos la culpa a nadie. La vida es como un gimnasio de entrenamiento, donde recibimos la sabiduría de Él. Y esa sabiduría nos manda a que prediquemos su palabra, nos manda a que hagamos lo que Él nos enseña a través de ella. Y aunque el mundo puede ofrecerle su sabiduría terrenal, claro que sí la hay. Algunos pueden tener a Cristo en su corazón, pero están prefiriendo las cosas del mundo. Reciben producto a través de las grandes cosas que realizan, pero a lo que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo habló del sufrimiento, desafortunadamente no es que esté impactados en su corazón. Y además que esta generación, escuche hermano y hermana, esta generación no es una generación que reaccione a las cosas espirituales. No reaccionan. En la generación del apóstol Pablo sí. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria? Y también el apóstol Pablo dijo en una de sus ocasiones, de sus cartas, allí mismo en Corintios, él dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo no era sobrehumano, no, él sabía lo que había recibido del Señor y él tenía algo en la mente y en su corazón. ¿Sabe qué era? Él no se iba a desesperar, él no se iba a angustiar. En medio de todo lo que él pasó, él no se iba a angustiar. Por eso nosotros también somos llamados, como el apóstol Pablo, a una sentencia. ¿Cuál sentencia? A no tener amistad con el mundo, a que confiemos en el Señor y que el mismo Señor nos habla. Por ejemplo, dice en 2 Corintios 1, versículo 8 al 10, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Esa es la bendita palabra del Señor. Él estaba mirando, el apóstol Pablo estaba mirando cara a cara a la muerte en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Ahora, ¿cuánto más nosotros hoy en día estamos mirando la muerte cara a cara? No podemos tomar con ligereza el asunto de orar por nuestros hermanos y hermanas.
es una necesidad. Por eso cuando usted vaya a su cuarto a orar a solas o tenga un tiempo de comunión con el Señor, sepa algo está ocurriendo, algo se está dando, algo Dios nos está recordando a través de su palabra. Y por eso el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corinto: gracias por el regalo de sus oraciones para con nosotros. Por eso hoy, más que nunca, debemos volver a ese tiempo de oración, a ese tiempo de búsqueda con el Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero el apóstol le dice: pero tú sé sobrio en todo y viene, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjese que el apóstol está hablando y enfocando siempre el llamado espiritual, siempre es en aquellas tareas puntuales que Dios ha marcado. Nosotros hemos llegado a un punto mundialmente conocido, y es que hoy la iglesia que está en este momento en cada casa, debemos de considerar totalmente relevante lo que debe impactar a una nación, y lo que debe ser es nuestro ejemplo y nuestra sobriedad. Recuerde, estamos viviendo en un mundo de incrédulos porque no están mirando al Señor. Por eso tengamos cuidado con las reacciones de estos tiempos. ¿Sabe cuáles son las reacciones de estos tiempos? Pánico, angustia, miedo, desesperanza, tristeza, y qué decir, algunos andan asustados porque no saben luego qué va a venir en el futuro. Por eso no permita que esas pruebas nos derriben o que caigamos en el estado de quejarnos y no tengamos fe, y de esta forma desacreditemos la palabra del Señor, porque lo que Dios ha dicho, lo ha dicho para nosotros, y Él es fiel, y según su presencia Él dice que no nos va a desamparar. ¿Sabe? Hoy la invitación para todos nosotros es: cumplamos nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? Sí, es una bendición ir a compartir la palabra a otros lugares. Sí, es una bendición, pero cumplir el ministerio es estar completamente seguro, estar preparado, tener recursos espirituales para que no nos quedemos sin aceite. Recuerde que en la Biblia el Señor pone a aquellas vírgenes y ellas iban con su aceite, con su lámpara, y muy bien, iban hablando, gozando la bendición, WhatsApp para acá, WhatsApp para allá. Pero, ¿qué pasó? 5 se quedaron sin aceite, se les fue el tiempo haciendo lo que no tenían que hacer. Pero más bien les invito a que ustedes, por favor, experimenten la metamorfosis espiritual, una transfiguración que tome lugar en nuestras vidas, que realmente sepamos que estamos cambiando, no que nos obsesiona. Hay algunos creyentes que están diciendo: a mí me gustaría ser como Daniel, como Pablo, como Juan. No, usted no decida ser como Juan y Pablo, sea usted mismo. No se obsesione, mucho menos por su pastor, como predicador, qué sé yo, no. Más bien convierta su vida en ocupar su mente, sabiendo que su corazón, cuando se conecta al llamado de Dios, que impacte su corazón, dele gracias al Señor por ello y aliméntese con las cosas espirituales. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Espíritu Santo es el único que está obrando continuamente en nuestro carácter, lo cual nosotros debemos estar atentos. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Sabe? Quizás está pasando usted un momento de prueba. Quizás está pasando usted un momento de salud precaria. O quizás usted realmente está sufriendo su propio ministerio.
Por eso el Señor nos recuerda a través del apóstol Pablo y su santa palabra que tengamos cuidado de no ponernos ofensivos ante el llamado que hemos recibido. Es decir, que empecemos a quejarnos, que empecemos a llorar y que empecemos a estar diciendo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Eso no tiene sentido espiritual. El sentido espiritual es cuando volteamos realmente nuestro corazón a Dios y le decimos, como el apóstol Pablo lo dijo, dice en 2 de Corintios 6, 5 y el versículo 10, estoy dando unos versículos salteados, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Y sigue diciendo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Por eso hoy la invitación de este día, que estamos ya concluyendo, repito, el mes de marzo, si Dios lo permite, la otra semana comenzamos abril. Pensemos, ¿por qué será que se celebra Semana Santa? ¿Por qué recordar esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos quiere hablar de todos estos tiempos. Él murió en nosotros por la cruz. Él derramó su sangre. Dice la palabra, Él subió al cielo y Él intercede por nosotros y no nos dejó solos, dejó a su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él por su misericordia, y nos dejó la bendita palabra, la cual dice que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien el estar atentos, porque ella es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si hoy y en esta semana que estamos todavía guardados en nuestros hogares, pues sencillamente la invitación es: prepare su corazón. No se ponga a sentirse miedos ni nada de eso. Recordemos que hemos hablado de eso esta semana. Más bien, así como las personas salen a comprar sus provisiones y hay una especie de clave para salir, y que no tienen que ir 3 o 4 sino una sola persona, y que hay una lista donde dice traiga esto, traiga lo otro, traiga ya, pues así mismo el Señor nos dice, pues esta semana también traiga su provisión espiritual. ¿Y cuál es la provisión espiritual? Pues, Señor, necesito de tus recursos, ayúdame. Y Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si le miramos a Él, no es una miradita de cómo está, sino que cuando lo miramos a Él, entonces Él está listo para darnos de su provisión y enseñarnos que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, y que aunque muchas veces vendrán tribulaciones, angustias, desesperación, estaremos quizás derribados, pero el apóstol nos invita a que estamos hoy más vivos que nunca. ¿Por qué? Porque la bendita gloria de Dios sigue accionando en nuestra vida, y esto que está ocurriendo en este tiempo, el apóstol mismo concluyó y dijo, nuestro cuerpo exterior, mientras que se va desgastando, luego el interior, dice la palabra, no obstante, se renueva de día en día. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra, y quiero pedirle un favor. Si usted tiene un pedido de oración respecto a alguna necesidad, pues colóquelo delante del Señor hoy. Vamos a colocarlo. Nosotros también tenemos peticiones. Yo sé que esta semana les he compartido que también nos han llamado y nos han pedido oración por algunas personitas que han estado enfermas. Por eso vamos a orar todos juntos. No nos resta más sino decirles que esta semana sea una semana de bendición para ustedes, y que ustedes sencillamente se dejen guiar por la mano del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus misericordias, y una vez más oramos colocando, Dios mío, delante de ti nuestras necesidades, y sobre todo estas de salud, donde varios hermanos y hermanas han tenido esa petición
de oración, y en especial esta oración que nos incumbe a todos, Señor, de esta epidemia, Señor, que tengas tu misericordia, Padre, y que seas limpiando los cielos, los aires. Disipa con tu poder santo, Señor, y enséñanos a valorar lo que hoy somos delante de ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Bendícela, Padre, en nuestros corazones y que se cumpla ese objetivo tuyo en nosotros. Igualmente rogamos por aquellos que no te conocen, que hoy te conozcan, Señor, que ellos puedan acercarse a ti, Señor, ya que tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Por el contrario, le das bendición, lo aceptas, porque tu palabra dice que tú nunca rehusarás a recibir un corazón contrito y humillado. Gracias te damos hoy, Padre, y que esta semana, una vez más, sea una semana de paz, de gozo, de dicha en cada hogar de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, y en todo el mundo, Señor, tu gloria y poder sea levantado. Aquellos sobre todo que te temen tengan ese deleite y gozo en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, muchas bendiciones y una semana espectacular con nuestro Dios.